Como dije en el vídeo del climatizador, el refrigerante que tenía lo volví a reutilizar, incluso lo tuve que mezclar un poco con agua destilada porque quería hacerlo en un vídeo pues más calmado para limpiar el refrigerante, bueno, el circuito del refrigerante y demás. Pues bueno, así está actualmente, está un poquito bajo por encima del máximo, o sea, está bien en la medida que tiene que estar. Y bueno, dentro del bote de expansión tenía como pozos, sedimentos o mierda pegada en el bote, que bueno, luego lo veré más adelante porque es que eso no salía ni a la de 3. Lo primero que hay que hacer es apañarse una garrafa que quepa debajo del coche, obviamente, y hacerle como una ventanita, que yo la hice con un cúter, pero finalmente me di cuenta de que estaba el plástico pasado y se rompía pues nada más tocarlo. Tenía aquí como una especie de tuberías, unos grifos, que la verdad es que vienen bastante bien a la hora de quitar el agua y demás, porque así pues no tenemos que utilizar un embudo y salen muy bien. Como he dicho, estaba pasado el plástico y se rompía nada más tocarlo. Pero bueno, no pasa nada porque el único uso que le voy a dar va a ser para quitarle el líquido refrigerante al coche, que si cambio de aceite y tal. Bueno, en la parte baja del coche, en el lado izquierdo, o sea, en el lado del conductor abajo, tenemos el tornillo del radiador, que es este, que es por donde se quita. Si no tenéis un tornillo, pues bueno, pues lo buscáis, y si no, pues quitáis el manguito que esté más bajo del circuito. Y ojo al quitar esto, recordad hacerlo con el motor en frío, porque si lo hacéis en caliente y os cae todo esto en el brazo, ya os digo yo que os vais a acordar del cambio de refrigerante. Recordad que la temperatura óptima del motor son 90 grados y 90 grados es casi el agua hirviendo. En fin, que te caiga esto en el brazo muy agradable no debe de ser. Lo que hice fue quitar el tapón del bote de expansión para que entrara aire en el circuito y así que saliera todo el refrigerante por abajo. Y fijaos cómo salía, que eso parecía pis o madre mía, tenía un color que bueno. Y por aquí todo lo necesario para hacerle la limpieza y también para ponerle el refrigerante nuevo, que vamos a necesitar agua destilada o si queréis usar agua de grifo, aunque no lo recomiendo, pero bueno, de todas maneras como es para tirarla luego, pues bueno, podéis usarla también. Y este era el refrigerante que le iba a poner al coche. También utilicé un limpiador de circuito de doble componente, que hay, como estáis viendo, K1 y K2, o sea, como los típicos pegamentos epoxi estos que van con dos componentes también, que tienes que mezclarlos para que la unión sea más fuerte y demás, pues igual. Antes de volver a rellenar el circuito, lo que haremos es meter un poco de agua destilada por el bote de expansión con el tornillo del radiador abierto para que toda la suciedad que tenga, bueno, toda no, porque va a pasar por una parte del circuito y por la otra no, y se lleve pues para adelante algunos que otros fozos y sedimentos y todo lo demás. Ya una vez hecho esto, podemos cerrar el tornillo del radiador, retirar todo el agua sucia, que la verdad es que había salido asquerosa, que yo no sé cómo eso enfriaba el coche, ya que cuando los líquidos refrigerantes pierden el color, pues significa de que han perdido sus propiedades y que no están enfriando bien y todo eso. Y ya con el tornillo del radiador puesto, llenaremos el circuito solo de agua destilada y no lo llenaremos del todo, ya que ahora vamos a echarle el componente este que era para limpiar el circuito y demás, que no es barato, me costó 20 euros, o sea 10 euros cada componente, pero bueno, esto como lo vamos a realizar solo una vez, pues yo creo que merece la pena esta pequeña inversión. El componente K1 no olía ni tampoco tenía un color, era así como agua, pero luego cuando eché el componente secundario, la verdad es que este sí olía como si fuera disolvente, y la verdad es que cuando lo eché en el agua empezó como a hervir, incluso veis que tenía un tapón así como más de seguridad, incluso como los tapones estos, como he dicho, de disolvente que tienes que quitar una tapita, pues igual, y la verdad es que sí olía bastante fuerte, pero tampoco tenía color. Al menos sabemos de que eran bastante fuertes y que al menos algo en el circuito pues iban a hacer, que luego lo veréis. Al echarlo en el bote de expansión vemos que empezó a hervir, como he dicho antes, y olía bastante fuerte. Pero bueno, yo creo que es buena señal porque al mezclarse un producto con el otro y que huela tan fuerte, o a lo mejor no, es efecto placebo, pero por lo menos tenía la impresión de que iba a arrancar bastante porquería en el circuito, todos los sedimentos y demás, que yo me conformaba con hacerle una pequeña limpieza al circuito porque es que ya lo necesitaba el coche, sobre todo ahora en verano que alcanza mayores temperaturas. Cuando ya le hayamos echado el limpiador, volveremos a echar agua destilada hasta rellenar el circuito, y le echaremos bastante ya que el coche, pues como le habíamos vaciado el circuito del refrigerante, lo más probable es que se fuera a tragar un poquito más de lo que tenía en el bote de expansión, así que no importa si nos pasamos un poco, porque de todas maneras, cuando el coche esté caliente y abra el termostato, lo más probable es que se traiga un poquito de agua del bote de expansión, pero bueno, mejor pasarnos que quedarnos cortos y que el coche pille un calentón. Y en este momento lo que hice fue dejar el coche a ralentí durante unos minutos, que fuera cogiendo temperatura y controlándola digitalmente en el menú oculto del cuenta kilómetros, y después de un rato, cuando el coche haya alcanzado unos 90 grados más o menos a su temperatura óptima, lo que haremos es pararlo y dejarlo ahí unas cuantas horas que se enfríe, ya que no es bueno echarle el agua con el motor caliente, y es más, no podemos abrir el tapón del bote de expansión porque es que eso va a salir disparado como si fuera una olla a presión. Y después de unas cuantas horas, cuando el coche ya esté frío, vemos que ha bajado un poco el nivel del líquido en el bote de expansión, y lo que haremos es rellenarlo con agua destilada, y si nos pasamos pues no pasa nada, como he dicho, mejor que sobre a que falte, porque no sabemos si el circuito se ha podido rellenar entero o quién sabe. Y yo lo que hice al día siguiente fue irme a darme unas cuantas vueltas por la ciudad, por carretera, por autovía, para que el coche pues cogiera temperatura y moviera todo el agua, y como veis, como he dicho, el agua había bajado al nivel máximo, y eso que estaba el coche caliente. Incluso en ciudad, que es cuando estamos callejeando, es cuando el coche alcanza
más temperatura, que llegó a unos 97 grados, que fue cuando saltó el electroventilador, ya que yo me estaba cagando un poco porque sabemos que el agua hierve a los 100 grados y yo no quería ver explotar ningún manguito en el circuito, así que no metáis agua destilada en los coches y meter refrigerante, que es lo mejor, a no ser que sea el caso para limpiar el circuito como yo estoy haciendo y demás. Después a la noche, cuando el coche esté totalmente frío, lo que vamos a hacer es volver a quitarle todo el agua del circuito, ya que este agua tenía el limpiador que habíamos echado y como veis ha arrancado bastante mierda, la había depositado en el bote de expansión, cosa que jode bastante porque no la pude quitar del todo, luego veréis, lo mejor era comprar un bote de expansión nuevo. Pero bueno, no era el caso, ya que el bote lo compré hace poco y lo único que se ha quedado es mierda dentro. Yo lo intenté limpiar de todas maneras si es que no se podía. Pero bueno, mejor que queden ahí los sedimentos que vuelvan a quedar en el circuito del coche y luego no los veamos y acaben circulando por el circuito y siempre están ahí. Le quité los manguitos que iban al bote de expansión y bueno, como yo no tengo la herramienta adecuada para quitar esto, pues lo hice con unos alicates ya que no me quedaba otra. Y bueno, para quitar los tubos salen fácilmente tirando hacia detrás y girándolos un poco. Y si vemos que están muy duros, nos podemos ayudar con un destornillador plano haciendo un poco de palanca sin dañar nada, obviamente. Una vez con el bote fuera del coche, lo que hice fue darle un enjuague para quitarle la suciedad que tenía por dentro y fijaos cómo salía el agua negra, y ya no es cosa de que saliera el agua negra, ya que también el bote estaba manchado por dentro y tenía mucha mierda, la cual no pude quitar, ya que probé echarle agua fuerte como estáis viendo por aquí, agua fuerte esta de baño, agitándolo y bueno, algo le quitó, pero tampoco mucho, fijaos cómo salía también bastante negro. Y antes de colocarlo en el coche, acordad de darle un buen enjuague, ya que habíamos hecho una limpieza del circuito y habíamos echado dos componentes que eran bastante fuertes y lo más seguro es que los manguitos haya quedado aún algo de ese de limpiador y bueno, no sabemos qué reacción puede tener con el agua fuerte o en fin, quién sabe. El bote de expansión es muy fácil de colocar, ya que por detrás va encajado y delante tiene un tornillo del número 10, ya que ahora vamos a hacer un enjuague de todo el líquido que ha quedado en el sistema para que, bueno, como hemos dicho, lo más probable es que se haya quedado limpiado en las tuberías y demás, y no queremos echarlo directamente en el líquido refrigerante nuevo. Así que para ello dejamos el tornillo del radiador abierto, volvemos a echarle agua y vemos que sale un poquito por abajo, por si ha quedado algo por ahí, pues para que salga fuera. Bueno, este fue el agua con el limpiador, que había salido como marrón, así, era un color muy raro, también tenía como sedimentos y óxido en la parte del fondo, pero bueno, eso significa de que ha funcionado y ha arrancado bastante porquería, y como parte de esa porquería ha quedado en el circuito, que es lo más probable, por eso vamos a hacerle este enjuague de nuevo al coche, porque si tiene algo, pues para que lo mueva y luego cuando quitemos el líquido refrigerante, pues lo tire. Aquí fue lo mismo que hice anteriormente, coger, meterle agua destilada al coche, ver que fuera todo bien el nivel, ir controlando la temperatura y darme unas cuantas vueltas por la noche, que es lo que más mola. Y cuando llegué a casa, el agua había bajado hasta el nivel máximo, y luego cuando el motor estaba frío, había bajado pues casi entre el máximo y el mínimo, vamos, estaba a la mitad. Y el agua en el bote se veía un poco sucia, o quizás era por el efecto que daba la cantidad de porquería que tenía pegada ahí detrás. Y volveremos a quitarle todo el líquido al circuito para vaciarlo, porque ahora vamos a hacer otro enjuague. Eso sí, si queréis que salga pues más agua, podéis soplar por los manguitos y veis que estaba saliendo bastante. Y esto que vamos a hacer ya es opcional, lo que pasa es que yo lo veía un poco necesario porque seguía viendo el agua un poco sucia, ya que también me había sobrado agua destilada y dije, va, pues lo voy a utilizar para esto y se acabó, me quedo sin agua destilada y ya le meto el refrigerante nuevo. Metí estos dos tubos azules en los manguitos que van al bote de expansión, ya que esos son los que en teoría pues sale el agua por ahí, entran por abajo y sale por arriba. Llenaremos el bote de expansión con bastante agua, ya que ahora vamos a arrancar el coche y a medida que vaya cogiendo temperatura, toda esa agua la va a ir tirando fuera, ya que este agua pues no va a seguir circulando por dentro del circuito, como he dicho, para, en fin, para limpiar un poquito más y que vaya tirándola fuera. Como veis, iba bajando del nivel máximo poco a poco y vemos que por aquí estaba saliendo, y a medida de que el coche se vaya calentando, el termostato se irá abriendo cada vez más y empezará a salir más agua por estos tubitos de aquí, que al ponerle el dedo debajo ya podemos notar cómo se estaba empezando a calentar un poco el agua. Ir controlando la temperatura del coche, porque quién sabe si en algún momento puede pegar un subidón o te puede chupar todo el agua del bote de expansión y se queda sin agua, así que por eso es mejor controlarla poco a poco y nada más. Bueno, aquí le pegué un par de acelerones y veis como la bomba del agua giraba más rápido, pues salía pues más rápido por el tubito. Y ya cuando me quedé sin agua destilada, seguía apurando hasta que ya no tendría casi agua en el bote de expansión, como estáis viendo. Y después de un rato el coche ya había alcanzado unos 80 grados de temperatura, que la verdad es que no estaban nada mal. Yo creo que le había dado suficiente tiempo para tirar todo el agua que tenía dentro del circuito, porque el agua esta de aquí que había sobrado estaba bastante caliente, y eso que también tenía agua anteriormente, así que se tuvo que mezclar y estaba caliente, ¿eh? Los tubos incluso estaban frágiles, como que estaban muy endebles. Ya por último, como íbamos a echar el líquido refrigerante, volví a quitarle el bote de expansión para limpiarlo finalmente con disolvente, y ni con esas salía la porquería que tenía dentro. La única solución fue meterle un trapo y poder limpiarle solo esta parte, porque es que dentro tiene como una especie de recovecos que no podía meter el trapo dentro. Al día siguiente, ya con el
motor frío y vamos a quitarle el agua destilada que quedaba dentro del circuito, que la verdad es que ya salía bastante más transparente y eso significa de que ya no tenía tanta suciedad dentro del circuito, ya que le dimos un enjuague y un enjuague extra como quien dice, y veis que había salido pues bastante más transparente. Esos pozos que tenían eran del agua anterior, que tenía bastante porquería. Después de intentar como 1000 cosas para limpiar el bote de expansión, pues bueno, ya me di por vencido y se lo coloqué al coche finalmente. Y no cerraremos el tornillo del radiador, ya que también quería hacer una especie de enjuague para que tuviera refrigerante 100% en el circuito. Como dice, eché bastante para que saliera por abajo y si tenía algunos que otros sedimentos, pues que se los llevara por delante y que así se quedara pues solo el líquido refrigerante dentro, hasta que veamos que sale roza por ahí abajo en el tornillo del radiador. Y ya con todo listo podremos rellenar de líquido refrigerante el circuito del coche, que bueno, es como lo hemos hecho anteriormente, pero esta vez ya con el refrigerante definitivo que le vamos a echar. Y como vemos, al echarlo pues empieza el circuito como a hacer glu 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 y empieza como a tragar. Bueno, ojo al refrigerante si se os cae por fuera, que bueno, lo mejor es limpiarlo porque cuando se seca se queda muy manchado y bueno, pues no mola. Echamos un poco por encima del máximo, ya que luego el coche lo más probable es que se lo trague y si no pues lo rellenamos si nos falta. Y como veis, el refrigerante estaba recién echado y se veía en el bote de expansión como si estuviera sucio. Es que era eso, el bote que estaba sucio, pero el refrigerante está totalmente nuevo. Bueno, si de todas maneras sigue el circuito así, pues nada, le hago otro cambio, que no lo creo, que lo voy a dejar así porque es que a día de hoy está bastante bien. Ya una vez puesto el tapón podemos arrancar el coche y darnos unas cuantas vueltas. Bueno, aquí de derecha a izquierda era como iba saliendo el líquido. Primero el de la derecha era el líquido que tenía, el segundo era con el limpiador, el tercero era agua destilada y el cuarto era pues mezclado con el líquido rosa este. Después de unos cuantos días y unos cuantos kilómetros, el líquido refrigerante bajó un poco por encima de la línea del máximo y como veis a través del bote el líquido se veía bastante buen estado. Yo la verdad es que no lo veo tan mal. Lo que hice fue dejarlo al máximo y listo. Lo único que he dicho es que está sucio el bote, no está sucio el líquido, porque después de la limpieza que le hemos hecho, como para que estuviera sucio, vamos. Normalmente el líquido refrigerante se cambia cada 40.000 kilómetros o 2 años, que bueno, yo lo cambiaré cuando lo vea sucio. Ah, por cierto, lo del climatizador se ha arreglado, no sé por qué, si os lo recordáis que me salía un fallo, pues ya no me sale ninguno. Y no le he hecho nada. Vaya, vaya. And they say if we'll only avoid any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love.